Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. En el día de hoy tenemos, como siempre, tema candente, de calidad, de contenido empresarial, antecedentes pensional en Colombia, con el doctor José Mauricio Arredondo. Es así, donde damos espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. Antecedentes del sistema pensional en Colombia con nuestro amigo José Mauricio Arredondo. José Mauricio, nuevamente bienvenido. ¿Cómo vamos? Doctor Julio, muchas gracias. Muy bien. Vamos a desarrollar un tema, como usted lo dice, muy interesante, que es el tema de las pensiones en Colombia. Y me traes para hablar de la realidad, efectivamente de lo que es. Acá no vamos a tapar nada, no vamos a decir algo que no sea correcto, sino que vamos a mostrar nuestro sistema general de pensiones de una forma sencilla para que las personas lo puedan comprender. Tal cual, José Mauricio Arredondo, antecedentes del sistema pensional colombiano. Primero que todo, para contextualizar a la gente, hagamos una breve reseña histórica de lo que es el sistema pensional. ¿De dónde viene esto? Sí, doctor Julio, el sistema pensional colombiano podemos decir que no es propio, sino que es un sistema que importamos, viene de Alemania. En Alemania también está el Instituto de Seguros Sociales. Y de Alemania llega a Chile. Y en Chile tiene la referencia del sistema de pensiones y después nos vamos a encontrar que pasó a otros 30 países de Latinoamérica. En Colombia desarrollemos de manera muy breve cuáles han sido los periodos en los cuales se ha desarrollado el sistema general de pensiones. Primero, desde la República hasta 1945, un periodo de dispersión. Muy poco se habla de la seguridad social. De 1945 a 1967 ya encontramos una organización. Con la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguro Social. Del 67 a 1977 ya nos encontramos que el sistema se va estructurando de una mejor forma y reconoce algunas contingencias, porque acá vamos a hablar de un sistema que maneja unas contingencias. Contingencia, llegar a una edad en la cual ya no sea o no pueda laborar y necesite de esa pensión. Otra contingencia, la invalidez. Otra contingencia, la muerte, que se reconoce a través de una pensión de sobrevivientes. Entonces, del 67 a 1977 se estaba estructurando de mejor forma el sistema. Ya después encontramos del 77 al 90 y allí ya nos vamos a encontrar que aparece la figura como de la pensión sanción. Y ahorita hablamos un poquito qué es la pensión sanción. De esta manera se implementó el sistema pensional en Colombia. A grosso modo lo han venido hablando desde que realmente la Ley 90 de 1946 arranca con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que yo inicié mis labores cuando fui empleado. Comencé con el Seguro Social y de ahí fue cuando ya posteriormente se pasó a todo lo que tiene que ver con la Ley 100 y el régimen contributivo y todo este tema que ya nos vienes a hablar acá. Correcto. Pero hablemos para que contextualicemos a la gente. Primero que todo, ¿qué es una pensión? Muy bien. Segundo que todo, ¿qué es una pensión privada y qué es un fondo de pensión privado y qué es un fondo de pensión pública? Esas tres incógnitas para contextualizar a nuestros televidentes. Qué pena con usted, doctor José Mauricio. Tranquilo, Julio. Mire, doctor, la característica del sistema de pensiones, hay tres características. Primero, en todos los que hablan de sistema general de pensiones, hay uno que es la pensión universal básica, que hay estados que reconocen de su propio presupuesto y se lo dan a personas que no contribuyen al sistema, ¿cierto? Entonces mire que la pensión básica universal ya existe. Aquellas personas no están en el sistema contributivo, pero el Estado tiene que sacar de su presupuesto y darles una mesada. Esa es la pensión universal. Correcto. Que se puede hacer y se puede fondear
a través del erario público. Ojo, ojo, con el 22, como dice un amigo por ahí. Continúe, mi doctor. Muy bien, el otro sistema es de reparto, lo que nosotros conocemos como el régimen de prima media con prestación definida. Lo que administraba antes el Instituto de Seguros Sociales, lo que hoy administra Colpensiones. O sea, eso es fondo público de pensiones. Correcto. Lo que tú nos acabas de definir. Muy bien. ¿Lo puedes volver a comentar para los televidentes? Muy bien, el sistema se llama de reparto. En Colombia se entiende que es el régimen de prima media con prestación definida. Okay. Repito, antes lo administraba el ISS, hoy lo administra Colpensiones. Y el tercero es de capitalización. Ya encontramos los fondos privados que entran al escenario. En Colombia entraron con la Ley 100 de 1993, entonces coexisten, pero se excluyen entre ellos dos. El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. De esta manera, ahí tenemos cómo nos explica el doctor José Mauricio Arredondo lo que significa la palabra pensión. También nos define cómo se denomina el fondo de pensiones públicas y fondos de pensiones privados. Y ahí hay pues surge una pregunta donde, bueno, ¿cuál es mejor? ¿El público o el privado? Eso, por ejemplo, esa es la duda que le saltaría al último amigo del salón de clases. Correcto. Muy bien, y la pregunta... Pues sin hablar mal de la panela del uno, hablar mal de la panela del uno para venderla del otro. Correcto. Es mirar cuáles son las ventajas competitivas que tiene cada uno. Correcto. Desde la desventajas. Desde la academia lo tengo que decir. Y es más porque he estado vinculado con el Instituto de Seguros Sociales, era un abogado externo de ellos. Y entonces allí tuve la ventaja de estudiar los dos sistemas, compararlos y mirar cuáles son más importantes. Déjeme decirle que no existe diferencia entre el régimen de prima media, hoy de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual si usted cotiza por un salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Ahí no hay diferencia. No hay diferencia. Es más, yo diría que el régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras de fondos privados son más interesantes porque allí tengo que alcanzar a cotizar 1.150 semanas. En cambio, en el régimen de prima media, la densidad que me pide el sistema son 1.300 semanas. ¿Un poco más? Un poco más. Un poco más, no, bastante. Son 3 años. Entonces uno tendría que mirar, ¿cierto? Si es por salario mínimo. Pero la aspiración es la aspiración de todos los que estudian en las diferentes universidades, los que tenemos empresa, los que generamos emprendimiento, es no ganar el salario mínimo legal mensual vigente, sino ganar un poco más. Y si usted aporta por concepto de más del salario mínimo legal mensual vigente, yo diría que tendría que estar en el régimen de prima media con prestación definida. Porque la tasa de reemplazo, el valor de la pensión que se le calcula va a ser más significativa que estando en el régimen de ahorro individual en los fondos privados de pensiones. Excelente comparación que nos hace aquí mi doctor José Mauricio Arredondo del Río, donde nos explica exactamente la diferencia entre lo que es un fondo público y un fondo privado. ¿A quién le beneficia en su momento el público o el privado? Teniendo en cuenta que bajo un salario mínimo legal vigente, las condiciones son exactamente las mismas. Damos espacio, un corte comerciales y ya regresamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico, tema candente que siempre tenemos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, antecedentes del sistema pensional colombiano con el doctor José Mauricio Arredondo del Río. José Mauricio Arredondo, una pregunta.
¿qué motiva a las personas a cambiarse de un fondo privado a un público y por qué no se cambian de un público a un privado? Doctor Julio, le voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la gente tuvo para trasladarse de ELIS, antes hoy Colpensiones, a los fondos privados, diciéndole que el Estado se había llevado los recursos porque es un fondo común y que el Estado los había destinado a otras inversiones. Decía la gente, o dice la gente, el Instituto de Seguro Social se quebró. Pero no entienden que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, es el Estado. El Estado, el que si él no tiene dinero, entonces va a ir a las empresas, va a generar unos impuestos para él obtener otra vez recursos. O sea que no se perdió la plata. No se perdió la plata, la destinaron en otras obras de Estado. Y entonces también la falta de información, porque cuando vinieron las administradoras privadas, le decían a los trabajadores, venga, trasládese, que perdóneme la expresión, se quebró el Instituto de Seguros Sociales. Es como si se hubiera quebrado el Estado. Sí, y entonces claro, le dice, venga, trasládese. Y las personas se trasladaron. Pero desafortunadamente quien brindaba la información no tenía conocimiento del sistema. Es más, le decían, usted va a tener una cuenta de ahorro pensional, usted va a consignar allí, es una cuenta individual. Usted va a hacer su propio capital. Y es más, en algunas entidades le daban hasta $1.000.000 para iniciar esa cuenta. Eso tenía. Le doy un dato, doctor Julio. Se trasladaron en el último año del fondo del RAIS, del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras de fondos privados, a Colpensiones, 82.000 colombianos. Y se trasladaron de Colpensiones a las administradoras privadas 1.532 usuarios. Mire la diferencia. Total. Total. Es bastante, es mucha la diferencia que se maneja. Y entrando en eso que venías hablando ahorita, de que la falta de información cuando se hizo el traslado de Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Correcto. A Colpensiones. La plata no se perdió ni se la robaron. Ojo, hicieron un cambio de trabajador, por así decirlo, un cambio de NIT. Pasó un NIT a otro y ahí está la plata de los pensionados. Pero también hay que hablar cómo ha sido el retroceso pensional en Colombia. ¿Qué dices, José Mauricio? ¿Qué tenemos de información para los televidentes de Inteligencia Empresarial? Claro, de una forma muy sencilla, nuestro Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 260, decía que una persona se podía pensionar, hombre con 55 años de edad, mujer con 50, pero que hubiera cotizado al sistema 20 años, continuos o discontinuos, antes de entrar en vigencia. Y esa persona recibía el 75% como tasa de reemplazo del promedio salarial del último año. O sea, era más importante. Mire la situación de la edad. La edad era inferior. Después aparecieron otros dos sistemas, otras leyes, las cito como referencia. Una es el Acuerdo 049 de 1990, donde se administraba el régimen de prima media con prestación definida. Las personas se pensionaban con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o se pensionaban con 1.000 semanas en cualquier tiempo. Pero la edad ya eran 55 mujeres, 60 hombres. Después viene la ley y va a cambiar la edad, porque dice, no, venga, vamos a cambiar la edad. Ya la edad cambia, hoy 57 años mujer, 62 años hombre. Y se va perdiendo. En el Acuerdo 049, la tasa de reemplazo, el porcentaje que yo recibía era el 90%. Hoy no se llega al 90%. Lo máximo es el 80%. Pero ¿sabes, Julio, con cuántas semanas? Con 1.800 semanas. Y 1.800 semanas es trabajar casi 35 años. O sea que el retroceso siempre ha tenido una marcación no en beneficio del pueblo,
hay que ser claros también, porque pues no podemos defender lo indefendible, ¿sí? Por eso es la importancia de hablar con ustedes y que el televidente tenga claro cuál es esa información real y veraz. Pero también hay algo que quiero que ustedes comparen. Así está Colombia, así ha venido Colombia en lo que tiene que ver con el sistema pensional. Pero, doctor José Mauricio, ¿cómo es el sistema pensional en Latinoamérica para hacer esa comparación? Decía mi profesor de español, que en paz descanse, profesor Rubiano, hagamos ese símil y comparación. Claro. Vamos a mirarlo, Julio, pero usted se va a sorprender, porque las diferencias no son muy marcadas. El sistema, como le decía, viene en esos tres sentidos. Primero, una pensión básica universal. Hoy lo encontramos Chile, que fue el primero. Chile les dijo sí a las administradoras privadas y era obligatorio, pero el sistema resultó reventado. Y el Estado también hoy está patrocinando pensiones básicas universales. Pero la pensión básica universal ni siquiera llega al salario mínimo de cada país. No, es un porcentaje que puede ser alrededor del 33%. De ese salario mínimo. Correcto, del salario mínimo que hay en el país. O sea, eso es igualarnos con todo el respeto, igualarnos a la pobreza. Tiene usted razón. En Argentina pasó lo mismo. En Argentina, con todos los problemas que tiene, la dolarización de la economía, y también empezaron a hablar de las pensiones. En las pensiones en Argentina, los fondos privados tuvieron que desaparecer, Julio. ¿Por qué desaparecieron? Es un sistema que dio al traste con las aspiraciones que tenían todos los trabajadores. Así ocurre en Latinoamérica, 18 países más utilizando. Hoy a nosotros nos venden diferentes estrategias. ¿Tenemos un sistema de pensiones perfecto? No. ¿Tenemos un sistema que recoge toda Latinoamérica? Sí. En Venezuela se habla del Banco de la Seguridad Social. Otra figura, pero también ahí lo que recoge es la pensión básica universal. Que las personas, así no haya cotizado, reciban un ingreso muy pobre. Nosotros tenemos en Colombia una alternativa para las personas que no alcanzan a cotizar, que son y que llegan a la edad, hombres 62, mujeres 57. Hay una figura que hoy la trae el Instituto de Seguros Sociales, Colpensiones, diría hoy, que son los beneficios económicos periódicos. Usted no tiene la densidad de semanas, pero venga, no retire la plata, porque se llama indemnización sustitutiva. Si yo no tengo la densidad de semanas y llego a la edad, puedo optar por la indemnización sustitutiva. Artículo 37 de la Ley 100 del 93. Voy y retiro mi platica. Pero le están diciendo, venga, no la retire, déjela ahí. Nosotros le vamos, se llama beneficios económicos periódicos, BEPS, y le dice, déjela ahí, yo Estado le voy a dar otro 20% y le voy a seguir pagando una cuota mínima cada 2 meses. Ese es el sistema pensional en Latinoamérica, como nos lo está explicando el doctor José Mauricio Arredondo del Río, donde queremos verdaderamente llevarle a ustedes la información como es. Damos espacio, un corte comerciales y ya retornamos con este importante programa y tema. No te pierdas. Retornamos aquí nuevamente en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Política Empresarial. En nuestro programa Inteligencia Empresarial estamos hablando de la historia del sistema pensional colombiano, donde realmente queremos preguntarle al doctor José Mauricio Arredondo del Río cómo ha sido a nivel político, a nivel de política de Estado, esa implementación del sistema pensional en Venezuela, en Argentina y en Chile, que ya se está manejando. Contextualízanos un poco
ese antes y ese después. Cuéntanos, doctor. Muy bien, doctor Julio. La expectativa era que las personas que contribuyen al sistema puedan obtener, después de unos requisitos que establece la ley en cada país, una pensión digna. Hoy encontramos que todos estos países, Latinoamérica, está involucionando. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos llegando al escalón más bajo. Y eso es lo que quiere la gente. La garantía de esa pensión básica universal. Así yo no contribuya, entonces quiero que me den algo, ¿cierto? Pero mire, sí. Pero ya eso existe aquí en Colombia. Una cosa es la pensión básica, que ya existe, que es sobre un salario mínimo y que, ojo, en Colombia te entregan un salario mínimo. Los vecinos te entregan el 30% de ese salario mínimo. Y ahí es donde nos quieren igualar algunos aspirantes políticos a la presidencia, donde quieren igualarnos en la pobreza. Por eso quería hacer este programa, para que la gente sepa. Ojo, una cosa es la pensión, que aquí nos dice mi señor, que es sobre un salario mínimo, la pensión básica. Pero si yo soy una persona que por mis capacidades y por lo que yo pueda hacer, produzco más de un salario mínimo, entonces yo no voy a poder tener la oportunidad de poder tener un ingreso mayor, porque me van a coactar mi ingreso diciendo que todos estamos por iguales. ¿Me equivoco, doctor? No, Julio, académicamente uno tiene que decir que si la empresa se desarrolla, si la empresa obtiene esas utilidades, ¿quién se beneficia? Nos beneficiamos todos. Total. Se beneficia el Sistema General de Pensiones porque le llegan más cotizaciones. Se beneficia el Sistema General de Salud, se beneficia el Sistema General de Riesgos Laborales. Nosotros lo que tenemos que pensar, y usted lo tiene muy claro, es que la informalidad nos está matando. ¿Por qué? Tenemos que contratar ese trabajador o informal con todas las garantías laborales. Que el sistema lo muevan los ingresos de esos trabajadores, las cotizaciones, que vayan allá. Sería muy triste, nosotros, como ya lo ha hecho Chile y como lo han hecho otros países de Latinoamérica, que a las personas se le dé una pensión básica universal, que es una pensión no digna. Y le tengo que decir, Julio, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, no está de acuerdo con esa garantía de pensión universal mínima, porque no alcanza a cubrir las necesidades básicas de las personas. Discúlpame, y eso es lo que quiere proponer por ahí el candidato Gustavo Petro. Ojo con eso, ojo con lo que nos está diciendo el académico en temas de pensiones, José Mauricio Arredondo. Está hablando claro de la ley. Aquí no estoy favoreciendo a nadie, simplemente quiero mostrar realmente cómo funciona el sistema pensional, para que no se dejen echar cuentos en la cabeza y piensen que si a todos nos dan pensión se soluciona la pobreza. Antes, ojo, que la comida del ratón no es gratis, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Pero ahí quiero entrar un poquito más a fondo. ¿Qué le pasa al erario público si se expropian los fondos de pensiones privados, como ya pasó en Argentina, como pasó en Venezuela y como ya se viene en Chile? ¿Qué le pasaría al erario público si coge la plata del fondo privado y legaliza a todo el mundo a lo raso, a un salario mínimo? Al corto plazo, ¿cómo sería? Y al largo plazo, ¿cómo sería, doctor José Mauricio? Muy bien, yo lo llevo desde el contexto jurídico a esa pensión básica universal. ¿Cierto? Si todas las personas van a la pensión básica universal, no habría desarrollo en un país. El país se estaría atrasando. Se generaría un déficit en el presupuesto del país. Mire, yo lo llevo a este lado, repito, desde mi condición académica. Si las personas reciben pensión, ¿usted cree, doctor Julio, que la persona, cuando recibe la pensión, ella va y la guarda en la nevera, va y la guarda debajo del colchón? Yo no creo. Claro. Sino que efectivamente la vuelve y la lleva al torrente económico.
La persona espera su pensión. Yo ahí le voy a dar una cuña. Hay una película que se llama Mi papá, mi abuelo y yo, que habla de las pensiones. Cuando la persona, el pensionado, se prepara para ir o se preparaba, porque hoy se la están consignando en una cuenta. Entonces él se organizaba para irse a encontrar con sus amigos, hacer una fila y gastarse la pensión en el mismo día. Es que la condición es que la pensión vuelve a mover la economía. Nosotros lo que tenemos que aspirar, no liberarlos por lo bajo, sino que las pensiones puedan retribuir el esfuerzo que usted hace como trabajador o empleador. Esa es la condición que tenemos y en eso tenemos, o sea, la aspiración del Estado. Y entender la palabra Estado es que al final el Estado somos todos. Total. Ojo, la pensión básica universal se puede manejar para aquellas personas que no la tienen. Ya está como política de Estado. No se dejen enredar. Para los que tienen la oportunidad de cotizar un poquito más, que esto se vaya a perder. La pensión básica universal ya existe para las personas informales. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones para que las personas que tienen un trabajo informal puedan acceder a todo el beneficio que otorga la seguridad social, sin tocar los fondos de pensiones privadas. Ojo con el 22, pueblo colombiano que llevo en mi corazón. No te pierdas esta serie que continúa en nuestro próximo programa, donde vamos a seguir con el tema pensional en Colombia. Recuérdalo, si te caes es para levantarte. Si te vas a levantar es para continuar. Si vas a continuar es para llegar. Y cuando llegues, te darás cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia empresarial, no te lo pierdas.